para evitar. Bien. Que sacamos papeles en la asociación, digo. Bueno, sí, claro, pero son todos interesantes. Uno no es consciente hasta que no los ve. Claro, pero son, sobre todo como son positivos, es muy bueno que salgan. Bueno, pues si os parece, podemos empezar esta mesa de renting y yo creo que en la introducción va a ser muy fácil porque las cifras son espectaculares, las cifras del renting, y además pues tenemos en la mesa personas que saben muchísimo más del renting, lo viven día a día y están haciendo, son ellos parte de los responsables de que el renting sea una opción cada día más elegida por los compradores españoles. Las cifras de acumulados hasta el mes de octubre pues pasaban de las 275.000 unidades, casi 276.000, y lo que es más importante, con un incremento de casi el 15% respecto al año pasado. Y el peso del renting ya supone un 27% de la cuota de mercado, un 27% de los coches que se venden en España se venden por operaciones de renting. Esto es una consecuencia, por un lado, de las ventajas que supone esta fórmula de compra y utilización del coche, y también las circunstancias del propio mercado y la incertidumbre sobre las tecnologías de futuro y si voy a tener el coche que va más idóneo dentro de 4 años, pues tienes la ventaja de que con el renting puedes modificar tu elección y adaptarla a los tiempos venideros, pues sin perder dinero. Incluso es una opción muy respetable y muy apetecible para la mayoría de los clientes, y sobre todo en el canal de las empresas. Yo, ya que hemos hablado de este canal de las empresas, empezaría pues dejando el uso de la palabra a Damián, en representación de Hyundai, que nos diga también cómo está el renting no solo de empresas sino de particulares y cuáles son las perspectivas que él ve para esta fórmula, que parece que su crecimiento no tiene fin. Cuéntanos, Damián. Pues sí, realmente el renting no tiene fin. Como has dicho, es casi un 28% del mercado. Esto significa que 1 de cada 4 coches que se venden en nuestro mercado son a través del renting, y 1 de cada 2 furgonetas o vehículos industriales que se venden son a través del mercado de renting. Además, el mercado de renting ya está utilizando aproximadamente de esas casi 900.000, casi 1 millón de vehículos de parque vivo que tienen hoy, el 35% ya son vehículos electrificados. Por supuesto que todavía sigue teniendo un peso importante la gasolina y el diésel, pero se ve como ese crecimiento de vehículos electrificados cada vez es mayor. Y allí es donde están apostando las empresas. Vemos que el reparto en el renting son empresas, la mayoría medianas y pequeñas, hasta unos 25 coches aproximadamente, de 1 a 25, y no tiene fin, porque además se están incorporando los particulares y se están incorporando esas pequeñas empresas que decíamos antes. Pero suma y sigue, no hay final para el renting. Siguiendo el orden de la mesa, para esta primera introducción, pues le diría a David, desde Ivans, que nos contara sus impresiones sobre este mercado. Bueno, a ver, todo tiene un fin, ¿eh? O sea, que al final sí, habrá un tope para el uso del renting, pero
a mí me gustaría destacar que no es exactamente el renting. Son figuras diferentes a la que ha sido la posesión tradicional, ¿no? y que dentro del renting cabe muchas cosas. Cabe el renting tradicional, cabe el renting flexible, cabe el renting de diferentes plazos. O sea, al final lo que estamos hablando es de la movilidad como un servicio o del coche como un servicio, y eso es lo que va a triunfar. Y eso sí que no va a tener fin, porque va a ser el 100%, o va a ser algo muy parecido o muy cercano al 100%. Si analizamos las cifras de los últimos años, incluso los años más duros de la crisis, incluso cuando la economía no va bien, que esto depende mucho de la economía como todo, vemos que el renting o la patronal o el coche como servicio ha ido creciendo en España y en toda Europa de una manera muy acusada, con lo cual no hay nada que nos haga creer que en el futuro eso vaya a cambiar. Pero insisto, lo más importante no es exactamente el renting, sino esa nueva forma de pensar, que es lo que está incorporando a los particulares. Si no, probablemente los particulares no se hubieran incorporado. Las empresas, el nivel de penetración es altísimo, el renting, pero los particulares, que son la gran incorporación de los últimos 4 o 5 años o 6 años, antes no eran tan frecuentes, es precisamente por eso, el concepto más de uso, el concepto más de servicio, el concepto más de pago por un servicio que me prestan en lugar de pagar por un chasis con una carrocería y 4 ruedas, ¿no? que es lo que yo creo que va en franco retroceso, excepto casos muy contados de gente que es amante de los coches y que tiene un coche en propiedad o un modelo en concreto o lo que sea, ¿no? Pero lo que es la movilidad para la vida cotidiana, para trabajo, etcétera, claramente esto no tiene vuelta atrás, claro. José Martín, ¿cómo es posible o cómo ves tú que el mercado crece del orden del 5 y vosotros en el mes de octubre habéis tenido crecimiento del casi el 15, 3 veces más? Eso es una perspectiva chocante, ¿no? Bueno, es que hay mucho talento en el sector. Sí. Eso ya explica mucho, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, no solo por ser el presidente, ¿no? Yo creo que se demuestra que cuando hay dificultades, las empresas especializadas, los equipos que trabajan para mitigar los riesgos y para buscar soluciones siempre aportan, no restan, y eso hace que pues haya un elemento extra, un turbo, ¿no? en el impulso de la actividad de las compañías, ¿no? Se ha mantenido durante muchos años, es decir, prácticamente el periodo que ha dicho David, el renting ha estado siempre duplicando, triplicando las cifras del mercado, ¿no? Ha habido momentos donde el mercado iba muy bien, hasta antes de la pandemia, y aún así el renting iba con ese crecimiento extra, y ahora mismo sucede lo mismo. Hay un elemento nuevo que también lo han mencionado, tanto David como Damián, y es que está creciendo los particulares porque está cambiando también la cultura, ¿eh? Es decir, así como antes el esfuerzo de gestión para crecer lo tenían que hacer los equipos, como digo yo, a golpe de pedal, con su propio esfuerzo, no digo que ahora no lo hagan, que lo hacen, claro que sí, por supuesto, pero culturalmente hay una tendencia que atrae a un público con un perfil muy concreto hacia el renting, clarísimamente, ¿eh? Todo lo que mencionaba David, el pago por uso, por ejemplo, claramente se está creando una cultura entre las capas más jóvenes de la población, que no tienen por qué ser estas estrictamente, pero que aceptan muy bien estas modalidades, bien porque ya se aplican a la tecnología, no quieren tener un legacy, no quieren tener propiedad, les supone un incordio, son personas que aceptan muy bien la movilidad, incluso en distintas ciudades o internacional, y en ese perfil hay un crecimiento natural que apoya el esfuerzo comercial de las compañías. Y, Damián, sí, es importante para las marcas y para la hora de hacer el renting la valoración del coche al final del periodo del renting. Esto debe ser bastante complicado, o qué dificultades tienen, y sobre todo si cambian, como parece que pudiera suceder en el 2026, las condiciones en la Unión Europea. Eso podría hacer que todo se trastocara. ¿Cómo lo veis desde vuestra empresa? Pues sí, el valor residual es algo que necesitamos cuidar todos, justamente desde la marca y también los operadores de renting, para cuando finalice ese renting o esa financiación, el valor residual sea lo más alto posible. Sí que nos vamos a encontrar, o nos hemos encontrado en un momento donde tras la pandemia y la falta de microchips,
hubo un valor residual que creció mucho. Por suerte, después de la falta de microchip, cuando ya se restableció los stocks de los vehículos en los concesionarios y de las marcas, ese valor residual empezó a decaer. No ha sido una reducción del valor residual de forma brusca, sino que ha sido gradual. Y lo que veremos es que el año que viene, con la entrada de la electrificación de muchos vehículos, los vehículos usados de combustión crecerán en su valor residual el año que viene. Por lo cual, los VOs que hoy en día son de combustión tendrán una mejora. De todas formas, también los vehículos eléctricos de VO no están reflejando ese valor residual que se esperaba en un principio. Por lo cual, los de combustión en VO mejorarán el año que viene y veremos cuán afectados se ven los vehículos eléctricos, ¿no? Digamos. Y este mismo punto de valoración desde una empresa solo de renting pero no marquista, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, los valores residuales dependen de muchas cosas, pero sí. Me gustaría aportar un punto de vista un poco diferente a la aportación que hacen las empresas de renting en el mercado de VO o en el remarketing, ¿vale? Y es que nosotros somos los grandes fabricantes de coches de segunda mano de máxima calidad. Sí. Y esto es algo que tiene mucha importancia en un país donde el parque móvil es tan antiguo, tiene una antigüedad, un aging, que decimos nosotros, tan antiguo como en España, ¿no? Donde tener coches de 15 o 18 años es una cosa normal, nadie se asusta. Y vas a otros países y dirían, bueno, usted tiene ahí una reliquia, ¿no? más que un vehículo, ¿no? Bueno, pues las empresas de movilidad, las empresas de renting, somos los grandes fabricantes de vehículos de ocasión de altísima calidad porque tienen, primero, muy poca edad. Estamos hablando de coches que de media tienen 4,2 años, con lo cual son coches con un mantenimiento hiperexhaustivo, porque además nos va parte de nuestro resultado en ello. Es decir, los coches es mucho mejor, siempre lo decimos, es mucho mejor mantener un coche que reparar un coche. Es mucho más barato mantenerlo, con lo cual nos aplicamos mucho ahí y lo hacemos muy bien y además lo hacemos de manera muy conveniente. Con lo cual, fíjate que con independencia de los valores residuales, que yo creo que eso es mejor una pregunta para marcas y para entender un poco mercados puntuales, déjame que insista un poco en eso, ¿no? En que somos los grandes fabricantes de vehículos de ocasión de excelente calidad. Y eso, en un país como España, es algo extraordinariamente necesario. Sí, entonces, en esa misma línea, con un mercado con una antigüedad de cerca de 14 años, vosotros estáis poniendo en la calle coches con 4 años, sería lógico que los planes de ayuda se ampliaran para lograr objetivos de descarbonización. Efectivamente, los coches con menos edad son coches que contaminan menos porque consumen menos. Y esto es así. Bueno, yo creo que esto es una cosa que es, ya sabes que esto depende de la legislación depende de los gobiernos, de las ciudades, los regionales, los nacionales y en Europa, en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea, y es un tema que, bueno, no depende de nosotros, quiero decir, no podemos hacer nada al respecto, no podemos dictarles cómo tienen que legislar, pero yo creo que hay una sensibilidad cada vez más creciente hacia lo que yo llamo el sentido común aplicado a la movilidad, que es entender la movilidad como una solución y no como un problema. Entonces, este tipo de cosas poco a poco, si de verdad tienen un objetivo de descarbonización, pues tendrán que ir incorporándolas. Bueno, y José Martín, ya que hemos hablado del MOVES, todos los retrasos en los pagos, ¿cómo complican la vida a las empresas de renting? Bueno, se la complica a todo el mundo, especialmente al ciudadano, ¿no? Porque la compañía de renting al final no deja de ser un facilitador y vive por y para el cliente, ¿no? Entonces, si no se reciben las ayudas, pues el esfuerzo que hacen las compañías de renting por facilitar el acceso, por eso tan importante lo que ha mencionado Damián sobre los valores residuales, ¿no? Que hace que las cuotas sean más atractivas, ¿no? Para los clientes, pues todo retraso en los pagos, pues lamentablemente hacen que la demanda, que el cliente no se estimule adecuadamente, ¿vale? Tiene menos eficacia, ¿eh? La ayuda inmediata, que es una de las cosas que no solo pide la asociación, sino también todo el sector de la automoción, que nos agrupamos en una alianza que es Neutral Emotion, pues pedimos ayudas inmediatas para que así cualquiera que lo necesite, sea una pequeña empresa especialmente o un particular, pues se la lleve ya grapada, ¿no? Y se la lleve ya
con esa mejora en su capacidad de acceso al vehículo. Y el tema del valor, el tema de los coches usados, pues es importantísimo, porque, por ejemplo, los vehículos eléctricos, esta es otra demanda que no se ha conseguido, también sectorial, pues los coches eléctricos especialmente o electrificados, que no han tenido ayuda en el momento de la adquisición, porque no todos los coches electrificados van con ayudas. Si pasan al mercado de segunda mano, deberían tenerlo, porque esos vehículos normalmente van para las personas que al menos no pueden acceder a la movilidad nueva, ¿no? Y son vehículos tecnológicamente avanzados, ¿no? Es decir, que yo creo que el tema de las ayudas es esencial, es verdad que las tenemos, es mejor tenerlas que no tenerlas, pero desde el punto de vista de eficacia económica y de satisfacción de clientela, pues hay muchas cosas todavía por hacer. Sí, hay algunas empresas, hemos visto, que dado que los retrasos son generalizados de 18 meses, ponen una cuota extraordinaria en los 18 meses al comprador y le liberan del primer pago o de los primeros pagos, ¿no? Algunas veces se ha utilizado esa fórmula, ¿no? Bueno, nosotros conocemos y lo sabemos, ¿no? Porque yo como asociación al final me quedo con los conceptos un poco más amplios y más generales, ¿no? Es verdad que aquí las compañías, y lo podrán decir, han hecho diferentes ensayos, pero cuando tú tienes un retraso tan significativo, Carlos, como el que existe, ¿no? Lo que tú has mencionado, 18 meses puede ser la media, hay algunas comunidades que llegan en torno al año, pues mantener ese esfuerzo financiero y sobre todo con la incertidumbre de si finalmente la ayuda la vas a cobrar o no la vas a cobrar, pues hace que el compromiso de cualquiera que tenga una lógica empresarial pues sea mucho más difícil. Damián, como empresa, con estos crecimientos, ya vemos que en el canal de empresas es prácticamente la mitad de las operaciones que se hacen son de renting. En el canal de particulares estamos en un 20 y tantos, más o menos. ¿Cuál crees que puede ser la evolución? ¿Estamos cerca del techo o va a seguir subiendo a corto plazo? A medio plazo parece que sí, y además, pues David nos lo ha explicado muy claramente, pero desde el punto de vista de empresa, ¿cómo lo ves tú? La empresa seguirá adquiriendo, pero el particular que me preguntabas, por Sí. supuesto, va a seguir creciendo. Está comenzando el particular a tener ese cambio de forma de comprar. Cada vez está adquiriendo los vehículos o de renting o de algún otro tipo de herramienta financiera. Entonces está cambiando la forma de ver de esa adquisición del vehículo a través del particular y creemos que va a seguir creciendo en los próximos años. No vemos que haya una disminución. También esto va a depender de muchas cosas, ¿no? La situación económica y de las tecnologías. Vemos que cada vez las personas se están apoyando más en el renting para adquirir ese tipo de vehículos electrificados que les genera un poco más de duda, ¿no? Y eso también se ve en los particulares, por lo cual creemos que el particular y la empresa seguirán apostando por el renting. Y David, como ves dentro de una organización grande como Societe Generale y tal, que tocáis todos los temas, el renting es pura curiosidad. ¿Ha llegado a las motos o el canal de motos es menos dado al renting que el de los coches? Ya ha habido bastantes operaciones de motos. No es lo habitual porque no suele haber... A ver, el renting viene de... Hay que entender un poco la evolución. Yo creo que esto lo dijimos en alguna otra ocasión. El renting, la evolución es la siguiente. El renting se implanta en España hace 40 años y viene procedente de los países del centro de Europa. Estaba implantado sobre todo en Holanda, en Francia y también en UK. Y viene sobre todo de la mano de las grandes multinacionales. Son coches sobre todo de ejecutivos, las grandes multinacionales, etcétera. Eso posteriormente se traslada a las grandes multinacionales, pero coches que son operacionales, es decir, que sirven para trabajar, no para transportar a ejecutivos, sino para trabajar. Luego, a continuación, entraron las empresas grandes españolas, luego entraron las empresas medianas, luego entraron los autónomos y finalmente han entrado los particulares. Sí. Yo creo que con eso más o menos te he contestado. Esa evolución es la que hace... Te lo decía porque el perfil
del motorista Eso es es. más al que tú te referías antes, Claro. del aficionado que quiere tener su propio Efectivamente. vehículo en Entonces, propiedad. como no hay grandes flotas de motos, excepto 3 o 4 que podamos tener ahora, no había grandes flotas de motos, no era digamos que un vehículo que estuviera muy sujeto al renting. ¿Sí? Y ahora las motos están en un porcentaje abrumadoramente alto en particulares. Los particulares, lo que se está implementando ahora, lo que está entrando, es el vehículo de 4 ruedas. Sí. ¿En el futuro habrá motos? Pues casi con total seguridad que sí, y muy probablemente sea por empresas especializadas en motos, porque requieren un tratamiento diferente, con talleres diferentes, con forma diferente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, en cualquier caso, la movilidad como servicio, insisto, que va a triunfar. La moto encaja muy bien en eso que decíamos, de ese nicho en que prefiero que sea mío, porque me gusta tenerlo, me gusta usarlo, me gusta cuidarlo, es una cosa especial, pero que te garantizo, y nosotros no tenemos todavía ningún plan al respecto, o sea, que no es que esté adelantando nada, pero te garantizo que seguro que habrá, porque es una evolución natural, porque va a haber demanda para ello, y cuando hay demanda hay negocio, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, seguro que en el futuro habrá para motos, sí. Dentro de las empresas, estos ya que hemos sacado también a ti como presidente de la asociación, el tema del MOVES, realmente queda mucho por trabajar del MOVES para el sector de empresas, ¿no? ¿Qué pedirías tú al Gobierno en este caso? Bueno, yo creo que lo hemos desbozado. Para el sector en los planes MOVES, que son lo que financia el IDAE, hay distintos planes, ¿no? Unos están más hechos a medida, ¿no? Sí. Justo antes de verano el IDAE anunciaba una línea para emprendimiento con más de 100 millones de euros. Son cosas muy específicas, ¿no? En el caso de las empresas hay dos grandes capítulos, ¿no? Uno es el plan MOVES Flotas, ¿vale? Donde ahora mismo están rediseñando pues las condiciones, ¿no? que ha tenido las 3 ediciones que se han presentado hasta ahora. Ahí lo que estamos pidiendo sobre todo es flexibilidad, ¿no? Es decir, que sea necesario la posibilidad de incorporar vehículos eléctricos, pero que aquellas empresas que todavía estén simplemente haciendo planes de electrificación y todavía no tengan claro el número de coches que tengan que comprar, pero sí que tienen que asumir gastos de consultoría, de ingeniería, incluso de hacer previamente el sistema de recarga, que puedan participar en esa ayuda del plan MOVES Flotas, ¿vale? Es decir, aunque todavía no estés adquiriendo un volumen significativo de vehículos, como labores preparatorias. Y esa es una de las peticiones muy concretas. En lo que sería la evolución del MOVES 3, estamos pidiendo básicamente 3 cosas, ¿no? Por sintetizar. La primera es que las ayudas se desembolsen en una fecha cierta. O sea, lo ideal sería que se desembolsaran en el momento cero, en el momento de que se firme la operación, pero si no es así, ya con la experiencia que tienen las autoridades nacionales y regionales, que se pongan un plazo, un año, el que sea, ¿no? Porque si el plazo es cierto y las entidades saben que se va a desembolsar el dinero, el sistema financiero español es muy potente para cubrir y poder financiar eso y hacer que la oferta sea atractiva y favorable para el cliente, ¿vale? Con lo cual pedimos una fecha cierta de desembolso. Lo otro que estamos pidiendo es lo que hemos comentado, que también hay ayudas para los vehículos electrificados de ocasión, porque pensamos que es necesario, y especialmente desde un punto de vista de que la movilidad llegue a todas las capas de la sociedad. Y luego, por último, que también tengan cabida los cargadores, que los cargadores no solamente tengan la compra directa, sino que también existan otras alternativas, entre ellas el renting. Que el cargador se ha quedado fuera, ¿no? Pero al final, cuando entregas un coche, pues normalmente lo que quieres es la ayuda para las dos cosas, tanto para el cargador como para el coche, ¿no? Y si la puedes hacer los dos casos por renting, pues mejor que mejor, ¿no? O sea, que esos 3 puntos serían los básicos, Carlos. Que esto tendría teóricamente que ya arbitrarse en enero, ¿no? Es cuando tiene que salir el nuevo MOVES. Sí, yo no tengo información rabiosa. Tendremos al IDAE probablemente la próxima semana en nuestra convención anual.
todo el mundo, o al menos la expectativa del resto de patronales de la automoción, tienen la expectativa de que efectivamente estas mejoras se incorporen desde enero, pero también es verdad que, y no sería la situación de desastre, pues si no consiguen hacer que esto sea viable, al menos que se extienda el programa actual, como mal menor. Hombre, esas modificaciones parecen que van en la línea, si es que no se producen, de lo que ha pasado en los últimos años, que a las empresas del sector os oyen pero no os escuchan. Bueno, yo tampoco estaría muy seguro, ¿eh? No, porque lleva mucho tiempo poniendo como ejemplo, y en esto podemos entrar todos en el debate, poniendo como ejemplo si es que se quiere de verdad electrificar el parque, el ejemplo de nuestro vecino Portugal, y no hay ninguna reacción. Bueno, ni hay declaraciones del IVA, ni hay otros planes de incentivos. El modelo... Y ahí están el 20% del mercado y el 5% claro. de España, ¿no? Bueno, también es verdad que es cierto, ¿eh? Es decir, al final Portugal va en ventaja, y eso probablemente tanto Damián como David lo conocen mejor que yo. Es verdad que no todo el país avanza de la misma manera, y es verdad que hay un problema realmente significativo para crecer, no para funcionar, porque el renting en España tiene más de 100.000 vehículos electrificados, de los cuales un tercio son eléctricos puros y funcionan todos los días en un uso intenso y responsable, como decía antes David. Pero si queremos dar ese salto que nos exige el PNIEC de llegar a más de 5 millones en 2030, hay que hacer un análisis profundo de la red de recarga que necesitamos, clarísimamente, ¿eh? Y eso significaría ayudas específicas para la red de recarga, no solamente para poner un punto en nuestros domicilios o nuestras empresas o en la calle. Y de la potencia adecuada. Exacto. Eso es, ¿no? Eso significa modificar la red de distribución del país, identificar los nodos que requieren ampliación de acometidas, es decir, un proceso realmente pues bueno, de dotar al país de una infraestructura de la que ahora mismo pues está creciendo de una manera lenta, ¿no? Es decir, que yo creo que ese es uno de los grandes frenos, Carlos, aparte de las ayudas. Si miramos lo que pasa, por ejemplo, en Madrid o Barcelona, pues vemos que las grandes áreas metropolitanas españolas, hombre, no están en comparación todavía con las europeas, pero es verdad que la distancia se corrige mucho, ¿eh? No es lo mismo lo que pasa en Madrid que lo que está pasando en otras poblaciones de España. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre posibles ampliaciones que podrían tener el MOVES? A ver, yo creo que los MOVES ahora mismo no creo que sean un ejemplo de eficacia. Es decir, si la intención era incrementar el parque, pues no se ha conseguido. Está claro. España está por detrás. Entonces, yo creo que esto tiene que invitar a una reflexión. Es cierto que legislar no es tan fácil. Es decir, claro, aquí desde una mesa, pues es fácil, ¿no? Pues quitamos esto, oye, el IVA, tal y cual, y eso tiene una complejidad probablemente muy mayor o mucho más grande de la que yo puedo imaginar, ¿no? Pero es verdad que si el objetivo, como decía antes, es descarbonizar o el objetivo es electrificar, pues habrá que tomar medidas que sean un poco más eficaces, porque hasta ahora pues no parece que se haya producido esa electrificación. Y es una cuestión de demanda, ¿eh? O sea, es decir, las empresas de movilidad, las empresas de renting, estamos abiertas 100%, tenemos planes concretos, tenemos todo. Pero si no hay demanda, pues no hay demanda. Y en España no hay en la medida en la que se creía o se esperaba que se iba a producir. Sí. Damián nos puede explicar que parece que en estos planes de electrificación las empresas constructoras han hecho los deberes y la administración no, ¿no? Bueno, yo no diría que no en sí. Lo que creo que todos estamos reclamando es unas reglas de juego un poco más claras, ¿no? Que sí. Por ejemplo, doy un ejemplo de otros países que lo que tienen es una ayuda directamente en el momento de la compra. O sea, posiblemente hoy en día el problema más grave que tengamos es que no sabemos si el cliente de la compañía renting o la empresa, el que vaya a adquirir ese vehículo, si va a poder adquirirlo y si va a poder adquirir, perdón, esa ayuda y en cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que la ayuda está muy bien, pero lo que se necesita es una claridad, saber cuándo se va a cobrar y de qué forma. Entonces,
este ejemplo de otros países, que es directamente en el momento de la compra, sería muy claro para todos. Y eso impulsaría la compra de vehículos eléctricos o electrificados, que no tienen por qué ser 100% eléctricos, ¿no? Pues como siempre había sido los planes Prever y... Claro, exacto. Un que ejemplo puede ser se hacían a través de los mismos concesionarios, no había papeleo ni... Claro, pero, por ejemplo, hay algunos países que lo que han aplicado es un IVA reducido a los vehículos eléctricos o al vehículo enchufable, puede ser un ejemplo, o al momento específico de la compra. O sea, eso es lo que se necesita, ¿no? Saber específicamente el momento que uno va a comprar ese coche, si puede contar con esa ayuda o no, ¿vale? Eso es lo que creo que todos estamos necesitando. Y David, como especialistas en el mercado, vamos a cerrar este año en torno al 1.000.000 de unidades, según hablan todas las empresas del sector y todos los especializados, pero eso supone un 30% por debajo de antes de la pandemia. La recuperación a lo que sería un mercado normalizado español, como eran los ejercicios de los años 17, 18, 19, ¿están cerca o están a medio y largo plazo? Pero fíjate que yo creo que hay que buscar un poco esta ecuación, hay que cogerla del otro lado del símbolo de igual, ¿no? Aquí se produce lo que se demanda. Lo que no es lo mismo es la demanda. Sí. La producción es mejor, más eficiente, más barata. Es decir, las empresas, los fabricantes, que yo creo que está también esa pregunta para Damián, invierten, mejoran, está mejor la logística, todo está mejor. Quiero decir, pero si no hay demanda, no hay demanda. En España se vendían 1.200.000 coches, porque se compraban 1.200.000 coches. O sea, el error está en fijarse en la producción y no en la demanda. Si no hay demanda, pues no hay producción. No, por eso estábamos hablando que el mercado hasta porque la recuperación está siendo de este año del orden de un 5%, las perspectivas para el año 2025 es que puede crecer otro 5%, pero estamos en millón algo. Y normalmente España venía de un mercado estabilizado en orden del 1,5 millones de unidades. ¿Qué tiene que pasar para que esa demanda vuelva a despertar? A lo mejor nunca vuelve. Es que a lo mejor se ha producido un cambio en los hábitos. No lo sé. Esto quizás no sea una pregunta para un sociólogo. No, quizás se ha producido, ¿no? Luego, la movilidad como servicio es eficiencia. Va a reducir el número de vehículos porque un mismo vehículo va a ser usado por varios. Y yo creo que lo que cambió la pandemia fue un poco el paradigma para muchas personas en España, que a lo mejor un coche no hace falta que sea en propiedad, ni que sea constantemente, ni que tenga que tener siempre uno en el garaje y tal. O sea, son cosas diferentes. Fíjate que hay una pujanza, yo imagino que hablaremos de ellos, pero hay una pujanza en el renting flexible. Sí. Lógico. ¿Ves? No hace falta, es decir, se optimiza, se eficiencia, la gente se lo plantea más, se lo plantea a las empresas, se lo plantea a los particulares, y está bien que así sea. O sea, quiero decir, al final, at the end of the day, como dicen los americanos, que es una expresión que me encanta, los mercados tienden a regularse porque hay una eficiencia entre lo que la gente quiere y necesita y lo que los actores del mercado son capaces de proporcionar, ¿no? Entonces, no pensemos que a lo mejor la referencia clara es el año 2018, porque quizás nunca lo vuelva a ser. Claro. Sí. Hay un poco abundando lo que... Perdona, que te quito la palabra. No, pero abundando lo que dice David... lo veremos, yo creo que en la convención, está la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? Que han salido los datos justo antes de verano. Y ahí se ha producido un reflejo muy bueno y muy económico, no es la parte sociológica, pero se mezcla, de cómo los ciudadanos han ido encajando las tensiones macroeconómicas que hemos vivido después de la pandemia, ¿no? Subida de tipos, subida de IPCs, crisis logística, ¿no? Y lo que han hecho los ciudadanos es que no podían reducir su gasto en vivienda porque tenían que pagar la casa, no podían reducir el segundo capítulo de gasto, que era el gasto en supermercado, porque tienes que comer, ¿no? Y el tercer capítulo de gasto era el de adquisición de vehículos. Y ese es el que se está reduciendo, ¿vale? Es decir, el ciudadano, para ajustar su economía, está apretándose el cinturón en el vehículo.
¿Y qué está haciendo? Y por eso está creciendo el ratio de coche de segunda mano respecto al coche nuevo. Claro. ¿Y qué está haciendo? Está sustituyendo un gasto fijo, que era la adquisición, Sí. por un gasto variable, que es lo que estaba diciendo David. Prefiere contratar servicios a tener que tener un esfuerzo de por vida o de por muchos años en la compra de vehículo. Es muy interesante. Sí. O también, como hemos hablado, recurre al mercado, al VO, que está creciendo Claro. de manera exponencial. Sí, pero efectivamente cúbica menos. Es decir, cuando Sí, luego lo lógicamente. haces, si vas a comprar un coche nuevo que costaba 40.000, Sí. agregadamente pues eso sumaría en la rúbrica macroeconómica, pero lo sustituyes por uno que te vale de 12.000. Sí. Es decir, 4 veces Lógicamente. menos, con lo cual Sí. hay una reducción ahí muy importante de gasto. Sí, claro, lo malo de esto, y a lo mejor Damián lo sabe, es que el segmento, los segmentos más potentes de coches de segunda mano son o los muy recientes o los muy antiguos. Entre medias está el mercado está un poco perjudicado, ¿no? Bueno, según los datos que tengo del mercado de VO, Sí, estamos hablando de aproximadamente a finales de octubre 1.700.000 vehículos vendidos, sí, de los cuales representa un ratio de un 2,1 sí. contra Contra el nuevo, sí. en el cual el porcentaje mayor es obviamente vehículos de más de 15 años, Por eso. que es lo que hoy en día está, digamos, en la mayor cantidad de vehículos, ¿no? Y la antigüedad promedio del parque español está por ahí, ¿no? 13, 14 años. Entonces, allí es donde está ese volumen alto en el mercado de VO. Sobre todo los que compran esos VO son los particulares. Sí, ¿vale? lógicamente. Es allí donde se ve ese incremento, ¿no? Que luego irán cambiando hacia otro tipo de productos financieros como un renting flexible o renting de VOs, Sí. pues lo veremos yo creo que en el corto plazo, ¿no? David, ¿cómo va el renting de VO? Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad que hace años no existía y que ahora pues, Está creciendo, ¿no? Bueno, está creciendo. A ver, sigue siendo un porcentaje muy minoritario con respecto al renting de vehículos nuevos, porque sí. por la sencilla razón de que al final hay una parte de los costes operacionales del renting, es decir, digamos que del ticket final que pagas del renting, que está vinculado a mantenimiento, y hay claro, cuanto más antiguo es el coche, más mantenimiento requiere, claramente, ¿no? Cuando se paga por un servicio, pagas por un servicio, y como ya tienes asumido que el coste va a ser una cuota mensual, en la mayor parte de las ocasiones prefieres un coche nuevo que no un coche de segunda mano, un coche de ocasión. Pero que hay esa opción y que se utiliza, sí, es un mercado creciente. No es que sea exponencialmente creciente, pero es un mercado creciente. Y es, por supuesto, una vez más, una de las posibilidades de movilidad que se ofrecen, claro. Claro. Dentro de este ambiente del renting, la entrada de las marcas chinas supone un cambio o es una marca más que está en el mercado y no distorsiona el tema del renting. Pues seguro que David y Damián lo responden mejor, ¿no? Yo me quedo con lo muy general. Bueno, ha sido un cambio, claro. Ha sido un cambio porque de alguna manera ha metido un estrés económico a todo lo que ya se estaba haciendo en electrificación, ¿no? Es decir, al final ha producido un shock de precio, ¿no? Fundamentalmente. También de oferta, pero sobre todo de precio, ¿no? Las marcas chinas, como otras marcas, pues yo creo que el mercado español es muy exigente y lo que tienen que hacerlo es bien, ¿no? En ese punto, y eso es la prioridad, ¿no? Aquí todo el mundo que ha trabajado muy bien, viniendo de donde viniera, al final se ha podido hacer un hueco, ¿no? Y ha demostrado su capacidad de gestión. Y eso, sobre todo, en lo que yo conozco del renting, lo que yo intuyo, ¿no? Por eso están David y Damián. El renting va a ser como una prueba de calidad, ¿no? Es decir, las compañías de renting siempre van a apoyar cualquier marca, pero siempre y cuando cumplan unos mínimos en cuanto a que sean capaces de garantizar pues la calidad del producto, la atención, lo que decía David antes de que si hay un problema de garantía o de cualquier cosa se pueda, ¿no? Esa sería un poco la tensión a la que le van a someter, ¿eh?
Es que, David, eso sería un problema. Casi todos los especialistas del sector dicen que las marcas chinas están desembarcando en Europa y en España especialmente con un montón de marcas diferentes, pero todos están de acuerdo en que no todas van a resistir el paso de los años. Entonces, eso para una valoración de renting debe ser una dificultad adicional, ¿no? Bueno, sí y no. Vamos a ver. Las marcas chinas se están implantando en Europa por dos razones fundamentales. Primero, porque tienen unos costes de producción más bajos, Sí. y porque tienen unas economías de escala brutales. Es decir, en China vive mucha gente y hay mucha gente que compra coches eléctricos. Sí. Los coches, China lleva muchos años produciendo coches, pero los coches de explosión los hacían nada más que reguleras, es decir, un término coloquial, ¿vale? Sí. Nunca han tenido ningún éxito vendiendo coches con motor de explosión porque no los hacían bien. Hace mucho tiempo que se metieron con el coche eléctrico y nos llevan un cierto recorrido por delante con respecto a la aplicación de la tecnología eléctrica, que no es solamente una pila. Sí. Hay más cosas alrededor, cómo controlar la pila, cómo se recarga, cuánto tiempo tarda, cómo gestiona todo eso, y eso lo tienen más avanzado. Vienen a Europa. Bueno, las marcas tienen un periodo de implantación, pero las marcas chinas, las marcas francesas, las marcas alemanas y las marcas todas. Y hay marcas nuevas muy frecuentemente. Es decir, no es un mercado que haya sido estático siempre. Ha habido nuevos lanzamientos. Bueno, las empresas, evidentemente, las empresas de renting, como toda empresa, digamos que operacional, pues tienen en cuenta cuáles son las condiciones de las marcas que se implantan para saber si se puede trabajar con ellas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Claro, doctores tiene la Iglesia, solo faltaría. Pero que hay que pensar que cuando estas marcas, aunque seguro que no todas van a triunfar, pero algunas de ellas, sin duda alguna, sí, incluso con aranceles, pues hay que pensar que probablemente lo primero que hace una marca es ofrecerte, no solo te dice, oye, te vendo coches, te vendo coches, esta es mi estructura, esta es mi cadena logística, esto es tal. O sea, es decir, se valora todo eso. Y, hombre, los chinos han demostrado que pueden ser mucha cosa menos tontos, ¿no? Sí. Y también, ¿tú eres partidario del establecimiento de aranceles a las marcas chinas? Nosotros damos la bienvenida a todos los competidores. Cuantos más competidores en el mercado, mejor para el cliente. Pero lo que sí hay que plantear es que todos juguemos con las mismas reglas, ¿vale? ¿Qué quiero decir esto? Que hay muchos países que dan ayudas extras que luego se ven reflejadas en traer esos productos a la Unión Europea. Nosotros mismos hace 30 años que llevamos en el mercado español y comenzamos de a poco vendiendo y creando nuestro valor residual en las compañías de renting, viendo que el producto era bueno, viendo que dábamos respuesta en la postventa, y así es como hemos pasado de ser un nuevo competidor en el mercado a posiblemente terminar el año en el número 2 de matriculaciones en España. Entonces, si todos competimos con las mismas reglas, bienvenidos todos los competidores de donde sean. Luego, dentro del mercado que vemos, una cosa es la teoría de hacia dónde vamos y dónde va el mercado, y otra es la realidad de lo que elige el cliente. Y vemos que, pese a todas las recomendaciones y las ayudas y tal, el peso de la gasolina en el mercado y en el mercado del renting es muy importante, y que el diésel sigue vivo. ¿Qué tendencia veis vosotros? Si queréis, abro yo Sí, ¿no? Muy bien. Claro, al final la movilidad también tiene que ser eficiente, ¿no? Claro. Y el diésel gustará más o gustará menos, pero es eficiente, especialmente en unos elementos que es la movilidad más profesional, ¿no? Hay que destacar que en renting ya la propulsión principal no es ni el diésel ni la gasolina, sino es todos los sistemas de propulsión alternativa, ¿vale? Ya desde hace 2 años se ha conseguido han conseguido las compañías que todas las propulsiones, metiendo los distintos sistemas de hibridación y de electrificación, superan al diésel y a la gasolina. ¿Por qué sigue habiendo diésel? Fundamentalmente en el renting por la movilidad más profesional, ¿eh? La electrificación, se ha mencionado antes, 1 de cada 2 furgonetas, lo mencionaba Damián, se hace por renting.
esa movilidad, la oferta de producto ha llegado más tarde. Es decir, prácticamente hasta hace 2 años no había una diversificación en los modelos electrificados, ¿no? Y luego es una movilidad que es más difícil de planificar, ¿eh? En muchos casos obedece pues, a los sistemas espontáneos de reparto, las necesidades propias que pueden tener los pequeños negocios, que por ser pequeños, pues lógicamente su capacidad de previsión es menor, ¿no? Sin embargo, sí que pensamos que cuando la oferta de vehículos electrificados, como ya está sucediendo en furgonetas, pues sea suficientemente abundante y a un coste razonable, veremos cómo se produce una progresión muy rápida. Por ejemplo, quiero dar solamente un dato y aquí lo dejo. Hace 6 años, 7 años, el 90% de todas las propulsiones de la propulsión principal de renting era diésel. En 4 años ha pasado de un 90% a apenas un 40%. Es decir, el proceso de ajuste es muy rápido, pero siempre y cuando se den las condiciones técnicas y las condiciones económicas. Si puedo contar un poco Sí, claro. nuestra experiencia, ¿no? Cuando vamos a negociar con empresas medianas, grandes, antes nos pedían 100% vehículo diésel para, por ejemplo, sus comerciales, ¿no? Que tienen visitando en clientes en toda la geografía española. Hoy en día no, hoy en día están adaptando las necesidades dependiendo de si ese comercial tiene que visitar en Madrid o en Barcelona o en Bilbao. Entonces, dependiendo de dónde esté trabajando ese comercial, digamos, por ejemplo, en Madrid un eléctrico, si tienen que hacer un poco más de kilómetros, un enchufable, y si ya tiene un área más amplia y tiene que recorrer más, un diésel o un diésel híbrido o un diésel enchufable, que en algunos casos lo existe. Entonces, donde antes era un mismo vehículo para toda la empresa, ahora se está eligiendo específicamente dependiendo de la zona y dependiendo del recorrido que hace, por ejemplo, ese comercial de esa empresa, ¿no? Y lo vemos un cambio rápido en esa consideración, porque además en muchas ciudades no van a poder entrar. Entonces necesitan continuar con ese trabajo, con su visita comercial, digámoslo. Entonces ese comercial necesita, por ejemplo, un vehículo eléctrico para poder entrar en Madrid, ¿no? Sí. Entonces, ese cambio se está viendo y bastante rápido. ¿Y David, cuál crees tú que es la tendencia? Bueno, pues dependerá un poco de todo, claro. Mira, nosotros tenemos, si me permites que hable un momento de mi libro, nosotros tenemos una cosa que se llama Events Electric, que es, digamos, que nuestro método para electrificación. Y se basa en 5 pasos. Parecen sencillos, pero de verdad, créeme, no lo son. Lo primero, hay que entender si se puede electrificar. Sí. O sea, si la actividad permite la electrificación. Y eso, créeme que todo el mundo, hay mucha gente que dice, sí, seguro que sí. No todo se puede electrificar. Lo segundo, hay que entender cuáles son las circunstancias de la gente que va a tener el coche. Es que hay gente que vive en un piso, lo de tener un cargador a mano no lo tiene fácil, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo. Y esto requiere un estudio en profundidad. Nosotros trabajamos con esta metodología con varias empresas, lo hemos hecho hasta ahora y lo seguimos haciendo en el futuro. Lo tercero es elegir cuál es el coche que va a sustituir al coche de combustión interna y tenerlo y elegirlo dentro de una oferta que cada vez es más grande y más variada, y elegirlo desde el punto de vista de reducción de emisiones, desde el punto de vista de coste. El coste aquí sigue siendo fundamental, porque la sostenibilidad o es rentable o no es sostenibilidad. Sí. Si no, hablamos de otra cosa. ¿Sí? Un wishful thinking, pero tiene que serlo. Entonces, tiene que haber una herramienta sofisticada que sea capaz de proporcionar, digamos, que respuestas a tus necesidades. Oye, quiero un coche que descarbonice y además me salga por tanto. Y hablamos de empresas que trabajan con los coches, es decir, es un coste operacional. Después tienes que mantener esos coches. Eso hay que tenerlo claro, que no es tan sencillo. Es decir, no hay la misma infraestructura de talleres que atendan a coches eléctricos que a coches con combustión interna. Todavía no, porque el mercado, el parque no está suficientemente desarrollado. Y por último, está todo el tema vinculado con la recarga, que no solo la instalación, sino es la instalación, asegurar o hacer tarifa plana de los costes de recarga, qué es lo que implica, cuánto tiempo. Es decir, electrificar no es un acto de voluntad, es un acto de oportunidad. Y quien confunda una cosa con la otra no tendrá el éxito o no tendrá la eficiencia que puede proporcionar la electrificación, que la tiene sin duda alguna, pero no en todas las circunstancias, no de todas las maneras o de cualquier manera y no al buen tuntún. O sea, esto es una cosa que merece la pena hacerla bien porque se hace normalmente una vez en la vida, porque una vez que se va eléctrico es difícil volver a la combustión interna. Sí. Bueno, también está el tema de que a veces se meten en el mismo paquete
coches electrificados y no son comparables, al menos desde mi punto de vista, un PHEV, un híbrido enchufable, con un híbrido medio. Claro. Uno es un coche de combustión que has puesto una batería de 48 voltios y tiene etiqueta eco, que es lo que estás comprando, y el otro sí que es un auténtico eléctrico que si lo recargas todas las noches sale, ¿no? Eso es. Bueno, pero insisto. Pero en las proporciones meten a los electrificados juntos en el mismo paquete. No, va separado. Es decir, cuando hablamos de electrificados, son, en el caso nuestro y en el caso del sector, son híbridos enchufables o eléctricos puros. Sí. También, si hubiera alguno de autonomía extendida, también, ¿no? Bien, sí. Los híbridos convencionales estarían al margen, ¿no? Lógicamente. Vale. Sí, porque realmente ahí con un híbrido medio lo que está haciendo la gente es comprar la etiqueta eco. Claro. Bueno, a ver, en su momento... Que no es negativo el tema, ¿no? Sí, si hablas, nosotros que estamos en Madrid, si hablas con un taxista de Madrid, un taxista de Barcelona, un taxista de una gran ciudad que tiene un híbrido normal, a él le resulta muy eficiente, porque como hace un trayecto con marchas cortas y frenada y tal, el sistema de recuperación de energía funciona muy bien y su consumo de combustible es bastante malo. Pero claro, eso para una persona que tiene una aplicación especial, un uso especial, en un entorno especial. Y ahí, los coches híbridos normales, pues demuestran su eficiencia. Claro, para otras cosas no. Sí, sí. También hay que destacar una cosa, Carlos, y es que el debate, como todas las cosas nos pasa, se nos ha polarizado mucho y se va a la electrificación pura, ¿no? Pero aquí estamos hablando de bajar las emisiones. Estamos en los años todavía 20, ¿no? No estamos en los años 50 o 40, ¿no? De este siglo, ¿no? Cambiar un vehículo con tecnología de combustibles fósiles, ¿no? Pero ya con norma Euro 6 o con la etiqueta eco, significa reducir un 75% de las mismas emisiones de ese vehículo con una antigüedad de 20 años o de 15 años. Es decir, ya tienes una reducción de un 75% en emisiones, tanto de CO2 como del resto de las partículas o de los óxidos nitrosos que afectan a la normativa de calidad del aire. Es decir, que ya hay una mejora muy sustancial, ¿eh? Y hablando justo de este tema, tú que eres más especialista, ¿ves recorrido a otras energías alternativas al estilo del hidrógeno o de los biocombustibles, o eso cómo pueden incidir en el mercado, o queda mucho tiempo para ver cifras significativas de estas alternativas? Bueno, aquí me voy a refugiar en un momento en lo que diga Damián, ¿no? Que seguro que tiene la mucho, experiencia del hidrógeno más que Pero nadie. bueno, en cualquier caso voy a contestar lo más oficial. Lo más oficial es que efectivamente el hidrógeno está ahí y nadie lo descarta. Hay una visión, y esto es una visión donde Europa está construyendo cosas con un enfoque claramente en hidrógeno para la movilidad más industrial, más para el transporte profesional, clarísimamente. Ahí hay un apoyo decidido mezclando con todo lo que son las energías renovables en producción de energía eléctrica, claramente, con lo cual sí que hay un espacio de futuro para estas soluciones. El tema de biocombustibles, lamentablemente, yo creo que hasta hace poco ha estado un poco apartado, ¿no? Pero evidentemente es una solución que por distintos motivos no se ha querido utilizar, pero que lo utilizamos todos los días. O sea, todos los años sale una noticia que pasa muy desapercibida y es el blending que lleva los combustibles que metemos en los coches que todavía se mueven con combustibles fósiles, ¿no? Donde a esa gasolina o a ese diésel le obligan a meter un porcentaje de biocombustible. No somos conscientes, ¿no? Pero eso está produciendo que se controle de alguna manera las emisiones del parque. O sea, siendo una solución estructural, luego en lo particular no se está utilizando con la intensidad que se podría desarrollar, ¿no? Pero en concreto el hidrógeno, sin duda, yo creo que tiene un gran futuro. Damián, cuéntanos si va a haber hidrogeneras para vuestros coches. Bueno, que esa es otra. Eso ya nos gustaría saberlo, pero los vehículos están disponibles, están listos. Hoy en día lo que nos falta justamente es más hidrogeneras para poder
poder salir de este ciclo vicioso, ¿no? De no hay hidrogeneras porque hay muy pocos coches. Pero bueno, por eso nosotros hemos apostado a todas las tecnologías. El hidrógeno es una de las tecnologías que está para futuro. Sí que se está viendo una tendencia más hacia vehículo industrial o vehículo más pesado con hidrógeno y vehículo de pasajeros más hacia el eléctrico. Pero bueno, veremos las tendencias por dónde van. Pero de momento nosotros apostamos a todas las tecnologías y el hidrógeno está disponible en España con Hyundai. Y David, ¿cuál es tu visión? Pues será un mix, yo estoy seguro que será un mix. De todas formas, hay que decir que el hidrógeno es tan versátil que se puede usar como para mover un coche de dos formas. Primero, con un motor prácticamente convencional, utilizando como combustible, y eso existe hace mucho tiempo, tiene sus pros y sus contras, evidentemente, y luego de lo que estamos hablando normalmente son coches de pilas de combustible, es decir, que el hidrógeno sirve para producir electricidad, que es lo que mueve el coche, con lo cual los coches en puridad, los coches son eléctricos, los coches de hidrógeno son eléctricos. En cualquier caso, parece que a rasgos larguitos, digamos que es lo que han dicho Damián y José Martín, ¿no? que parece que el hidrógeno se va a imponer en el transporte. Tiene mucho sentido, son recorridos largos, con baterías grandes, donde la recarga sería, digamos que, un punto débil, ¿no? Digamos que pararía o ralentizaría la cadena logística, y ya sabes que el transporte no solo que llegue de aquí a aquí, sino que llegue de aquí la forma más rápida y segura posible. Y ahí el hidrógeno parece que tiene posibilidad y que, evidentemente, como decía Damián, en el coche de pasajeros, pues probablemente la tecnología que se imponga será la tecnología eléctrica. Pero, como todo, dependemos mucho de la tecnología. Porque lo que viene es tecnología y lo que hace que evolucione la automoción es la tecnología, no el deseo de hacer cosas, sino que alguien sea capaz de fabricar algo que cambia las cosas. Hace 20 años no estaríamos hablando del coche eléctrico ni de broma, y probablemente estaríamos hablando de coches diésel que consumieran 2 litros, 1,8, etcétera, que es lo que la propia industria, si no me equivoco, también tenía en la cabeza, porque el coche eléctrico no estaba sobre la mesa. De repente alguien hace que las baterías mejoren y todo el mundo se pone a competir en ese sector. Que, por cierto, los chinos tuvieron mucho que ver en eso. Entonces, no sabemos. De momento, con lo que hay, el coche eléctrico creo que sería vehículo de pasajeros y, efectivamente, vehículo de transporte industrial, pues sería más el coche de hidrógeno. Pero, insisto, depende de la tecnología. Y ya que estás en una sola palabra y tu empresa está dentro de una gran organización bancaria, ¿cómo puede afectar a todo el renting los tipos de interés y los cambios que puede haber en la economía mundial? Bueno, el renting depende de la economía. Por eso. Pues dependerá. Los tipos de interés cambiantes que suben, bajan, deben ser una pesadilla para el negocio, ¿no? Pero lo son para todos los operadores. No es una pesadilla, quiero decir, es un condicionante, es uno de los digamos que de los componentes que tiene la cuota. El tipo de interés lo es, pero lo ha sido siempre. Que estábamos acostumbrados, llevamos justo antes de la guerra de Ucrania, llevamos una temporada muy larga con tipos de interés muy bajos. Pero nos ocurre lo mismo con todo, ¿no? Es decir, los tipos de interés no aplican exclusivamente al renting. Todas las empresas se tienen que financiar. Toda la financiación de las empresas al final es un coste operacional que tienen que repercutir de alguna forma a sus consumidores, con lo cual que los tipos de interés afectan a todo el mundo porque todas las empresas necesitan financiación. Un apunte, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que hay alguna buena noticia, y es que parece que el escenario de tipos ya ha tocado techo y está en sendas de reducción, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. También el de IPC. No estamos con los IPCs de hace 2 años, 3 años, ¿no? Que nos íbamos a niveles nuevamente por encima del 10%, que hubiera sido tremendo, ¿no? Para una economía como la española. Y en el caso del renting, el hecho de que sea un componente más de la cuota siempre significa que las subidas de tipos, ¿no? También las bajadas, en parte quedan amortiguadas. Es decir, el hecho de que los usuarios no tengan que repagar el 100% del coche porque hay un valor residual, significa que el impacto siempre es aproximadamente un 50% o menos que en la financiación tradicional. Es una ventaja que tiene al final el renting que de alguna manera por eso facilita la accesibilidad a la movilidad. Sí, como curiosidad, que desconozco ese dato, de los coches de renting, al final de la operación, ¿cuántos se quedan en propiedad y cuántos pasan al mercado de segunda mano?
Bueno, la inmensa mayoría. Es decir, igual... La mayoría cambia a modelo nuevo. Claro, es decir, la inmensa mayoría de los vehículos que cuando terminan los vehículos... es verdad que las compañías de renting, y aprovechando que está Damián y David, han introducido muchos elementos de flexibilidad. Esa necesidad de estar cerca del cliente pues ha llevado a tener renting flexible, ha llevado a tener renting donde en determinados casos pues pueden prorrogar el contrato unos meses o pueden ampliarlo por un periodo de 1 año o 2 años, siempre buscando acompañar al cliente, pero cuando acaba el contrato el vehículo se devuelve, ¿no? En la inmensa mayoría, ¿no? Esa es un poco la tónica, ¿eh? ¿Tienes esa experiencia tú? Que siempre... No tengo datos, pero sí. En la inmensa mayoría repite nuevamente por un coche nuevo. Y cara a las marcas, las operaciones de renting aumentan la fidelidad del cliente, ¿no? Sí, completamente. Sí. El renting y además también la multiopción, ¿vale? Que Claro. es otro de los productos financieros que estamos utilizando, que al final lo que hace es a los 3-4 años lo que el cliente puede o volver a cambiar o devolver el vehículo, ¿no? Que es algo también que se está utilizando mucho, sobre todo en particulares. Sí, claro. No, eso es... Y eso genera justamente que repitan. Claro. Pues a ver si os parece, como la intención de este moderador es terminar la mesa sobre las 11:15, si queréis, pues podríamos pasar al tema de las conclusiones. Si hemos empezado de derecha a izquierda, vamos a terminar de izquierda a derecha. Martín, Muy bien. mira a ver qué quieres añadir, si tienes conclusiones y qué es lo que te apetece decir. ¿Qué mensaje quieres transmitirnos? Bueno, yo creo que el mensaje, un poco recapitulando cosas, me dejaré algo y será estupendo porque así me lo puntualizáis, es que el renting está en un momento muy positivo. Eso demuestra que siga creciendo tanto en unidades como en el nivel de penetración, ¿no? Es verdad que además lo recordaba el director general de Ayvens antes de ayer, en un contexto de debilidad, ¿no? Es decir, el mercado está débil y el renting se está fortaleciendo. Esperamos que el mercado se fortalezca en los próximos meses y años, pero hay una tendencia claramente de cambio, que nos está llegando una clientela que antes no esperábamos, ¿no? Y eso sí que es la deseábamos, pero no esperábamos que el momento estuviera tan cercano, ¿no? Es verdad que esa clientela valora mucho cualquier colaboración y cualquier apoyo que le brindan las compañías de renting. Para ellos es vital el sentirse acompañados, el que tenga un facilitador para todos estos elementos. Las compañías de renting ponen una gran parte de esfuerzo y de talento en todo lo que tiene que ver con las capacidades de gestión, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, los valores residuales que tú preguntabas, no es que las compañías de renting hagan magia, lo que hacen es que ven el problema y trabajan de una manera coordinada y colaborativa para ver cómo consigues que esos valores residuales se defiendan. Si el mercado los defiende, mejor, pero tienen muchas capacidades y muchas habilidades, ¿no? Pueden diversificar las ventas entre particulares y canales profesionales, pueden tener un re-renting, como decía antes David, tienen visión de precios a nivel europeo, o sea, tienen unas capacidades que hace 15 años era impensable, ¿no? Y yo creo que hay un nivel de profesionalización enorme, ¿no? Pero evidentemente, si no tenemos una coyuntura, que tú lo mencionabas antes, con el tema de las subvenciones, con el tema de unos apoyos complementarios cuando llega nueva tecnología que por tanto es más cara, ¿no? Pues todo esto se nos complica más, ¿no? Es decir, la capacidad de acceder a la movilidad como la hemos conocido, pues el renting está haciendo su parte y le va razonablemente bien, pero el resto de la movilidad también está sufriendo, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad pues debería acoplarse a esos planes de ayudas que no acaban de llegar, ¿no? Por otra parte, sí que es verdad y lo hay que mencionar, ¿no? También ayer estuvimos en un programa de radio en la televisión valenciana,
pues te das cuenta, ¿no?, de que aparte de trasladarles un abrazo enorme, ¿no?, a las personas afectadas, ¿no?, y a la comunidad en sí mismo, pues te das cuenta del talento que tienen las compañías de renting, ¿no?, para ayudar, ¿no? Es decir, primero para haber localizado a los clientes, en segundo lugar para poder hablar con ellos, ver qué necesitan. Unos lamentablemente han tenido un siniestro, pues inmediatamente ya están buscando soluciones, ¿no? Cómo le podemos ayudar, cómo podemos darle siquiera un coche provisional. Otros realmente simplemente se han quedado sin taller de referencia, ¿no? Yo creo que aquí las compañías y las marcas, por supuesto, tienen muchísimo talento, pero es verdad que ese cliente de renting que llega se queda, ¿no? La fidelización, lo has mencionado tú, es muy elevada, ¿eh? El cliente que entra en unas soluciones de este tipo perdura, ¿no? Y poco más tengo que decir, es decir, que pensamos que el año va a ser muy bueno. Ha sido el primer canal que ya en el año 2023 claramente superó las cifras prepandemia. Ha sido el primero. Siempre es el indicador adelantado, el renting, para lo bueno y para lo malo. Es decir, somos un producto que liga mucho a la actividad macroeconómica y es como un indicador muy temprano de cómo van las cosas, en nuestro caso especialmente en las empresas. Bien. David. Pues lo ha dicho todo José Martín. Yo creo que se puede añadir poco, ¿no? No, simplemente por puntualizar, lo he dicho al principio en la primera intervención, se ha producido claramente el cambio de paradigma de compra a adquisición de un servicio, sí. Y eso no tiene marcha atrás. Es cierto que todavía no es el 100%, ni está cerca del 100%, pero es verdad que será un porcentaje abrumadoramente alto de aquí a pocos años, especialmente porque son los particulares los que falta por incorporarse y lo están haciendo de manera bastante acelerada, ¿no? Con lo cual, poco más que añadir a eso. ¿Y tu visión como marca? Sí, específicamente en el canal de renting, bueno, pues como hemos visto, ¿no?, ya un porcentaje muy importante de lo que es el mercado total, con unas previsiones de crecimiento que sigue evolucionando. Vamos a ver cómo en los próximos años saldrán nuevos productos de compañías de renting más flexibles, con diferentes tipos de usos, combinando vehículo nuevo, usado, combinando un tipo de vehículos. Yo creo que veremos ese tipo de productos en el futuro, por lo cual yo creo que es algo muy positivo y que el renting goza de muy buena salud en España. Y creo que este es el mensaje, ¿no? ¿Podemos apoyarlo más? Sí se puede, como lo que hemos dicho antes, ¿no?, con reglas de juego un poquito más claras. Pero el renting goza de muy buena salud en España y incorporando a mucha cantidad de particulares de aquí a futuro. Sí, y con gran capacidad de crecimiento para el futuro, ¿no? Correcto, sí, totalmente. Sí. Al final es lo que todos vosotros habéis dicho, que es la movilidad y pagar por un servicio que siempre es mucho más cómodo que tener la propiedad y preocuparte día a día de lo que hay. Hoy en día ya nos hemos acostumbrado a tener otro tipo de plataformas, ¿no? De Spotify, Netflix, Amazon, donde compramos directamente online, donde tenemos un pago por uso. Pues el vehículo a través del renting posiblemente sea, y parece que está apuntando cada vez un jugador mucho más importante en el mercado español. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A todos por haber asistido a esta mesa redonda, que yo creo que ha sido muy interesante y que reflejaremos en el periódico. En breve os mantendremos informados. Muy bien. Muy bien. Pues gracias a vosotros, gracias Carlos. Pues vamos. Vamos a dar tus aplausos y todo. Gracias.